Bienvenidos a un nuevo encuentro de Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer. Hoy tengo el honor y el placer de que me acompañen para la programación del día de la fecha la contadora Ana Ramírez Zarza y el licenciado Roque Argüello. Así es, estamos nuevamente en nuestro querido ya programa, ¿no es cierto?, para hablarles de cooperativas, fundamentalmente de la empresa cooperativa. Y sí, hoy estamos con la profesora, licenciada, con compañera de lucha, de trabajo, la contadora Ana María Ramírez Zarza. Muy buenas, es un gusto para nosotros el estar compartiendo acá con todos ustedes en Canal 7 este nuevo programa de educación cooperativa. Y como siempre, colegas, les traemos a toda nuestra teleaudiencia el saludo fraterno y cordial de nuestro conductor y líder, el licenciado José Llor. Así es, para el día de la fecha tenemos para compartir con ustedes los aportes de Tecnicop a la educación formoseña. Esto está dado a los documentos oficiales que presentó Tecnicop en los distintos ámbitos educativos y legislativos en este caso. La historiografía de la educación cooperativa con documentos oficiales escrito por el licenciado José Llor y quien me acompaña en el día de la fecha, la colega, la contadora Ana María Ramírez Zarza, son documentos que están basados con la historia viva de la educación cooperativa escolar en la provincia de Formosa con ámbitos oficiales. Así es que, colega, vamos a ilustrarle a nuestros televidentes para saber qué es los documentos oficiales, en este caso de la historiografía de la educación cooperativa escolar en Formosa a través de instrumentos oficiales. Sí, este es un trabajo de investigación que habíamos hecho con el licenciado Llor en nuestro largo peregrinario, en nuestra larga carrera de militantes peronistas en pos de la educación cooperativa, y lo hemos volcado en este documento llamado Historiografía de la Educación Cooperativa en Formosa a través de los instrumentos oficiales. En él hemos expuesto en la ciudad de Entre Ríos, también ahí vamos a ver en el PPS, vamos a ir compartiendo, sí, en la ciudad de Entre Ríos, en un encuentro que hubo allá, y hemos salido, hemos demostrado cómo Formosa está construyendo su educación a partir de la educación cooperativa. Lo que nosotros demostramos acá lo vamos a ir explicando a medida que vamos desarrollando el tema. Así es, si me permite, contadora. Sí. Eso que usted decía me da pie, por eso le interrumpí, ¿no? Que cualquier pueblo se va construyendo, se va formando a partir de su propia cultura, es decir, la cultura entendida como la construcción permanente, la transformación permanente, lo que hace el ser humano en un concepto más amplio, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos de Tecnicop? Aportar conocimientos, estudios, investigaciones. En eso se sustenta el aporte educativo de Tecnicop desde el sector cooperativo. Y este no es más que otro trabajo de investigación que sustenta todo el trabajo académico, el trabajo científico que venimos desarrollando y que habláramos en este programa tantas veces. Es decir, hoy vamos y ya entramos en la introducción y el tema específico, entonces, sobre esta historiografía de la educación cooperativa en la provincia de Formosa. Es decir, todo eso sustenta, ¿no es cierto?, y nuestro aporte a ese perfil de un hombre nuevo que pretende la provincia de Formosa. Porque al hombre no se le impone la educación, sino que es un proceso de construcción permanente en donde va a ir creando su perfil. ¿Y por qué decimos esto? Porque la provincia de Formosa es una provincia joven, apenas más de 120 años, y que va buscando su ubicación, su lugar dentro de esta historia, ¿no? Sí, es así. Nuestros 20 años de militancia dentro de Tecnicop, con esto nosotros demostramos uno de los objetivos fundacionales de nuestro conductor que creara ya el 1 de abril de 1992, que es el aspecto educativo de Tecnicop.
Y vamos a seguir porque el tiempo se nos... Yo simplemente hacía un redondeo, me pareció importante decir eso. Muy importante eso, aporte el licenciado, porque tenemos que explicarle qué es este documento, por qué este documento no está en la Feria de los Libros, por qué este documento no se imprime, por qué este documento todavía no ha sido declarado de interés ni educativo ni legislativo. Nosotros tenemos que dar respuesta a todas esas personas que colaboraron con nosotros, como es en el caso del profesor Santiago Calafatís y el profesor Ramón Jiménez, nuestro conductor mismo, y todos los docentes que muchos años atrás dieron su aporte desinteresado a la educación cooperativa en Formosa. Sí, no, eso decía que falta como se dice, la oficialización de estos documentos, valga la redundancia, oficiales, esto a través del ámbito de educación y también el ámbito legislativo. Y para ello nosotros también les decimos a nuestros televidentes que está hecho la presentación, en este caso, ante el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa. Esta presentación se hizo ya en el mes de junio aproximadamente, para que el ministro lo declare, y se formalizaron todos los pasos administrativos habido y por haber, y hasta ahora está en el despacho del ministro para que firme esta resolución. Por otra, también hemos presentado ante la honorable legislatura provincial para que los diputados, representantes del pueblo formoseño, hagan el reconocimiento a estos documentos oficiales que están, como decíamos anteriormente, como decían acá los compañeros y colegas, con documentos oficiales y donde están referenciado la data, la trayectoria de los docentes. En este caso, el profesor Santiago Calafatich, el profesor Ramón Francisco Jiménez, el licenciado José Llor, junto con la colega, a través de la experiencia hecha a lo largo de la vida educativa en el interior formoseño. Así es que esto es lo que debemos resaltar. Dicho esto, creo que es importante, tenemos a una de las colaboradoras más cercanas del profesor licenciado José Llor. Si bien trabajamos en equipo, siempre nombramos y explicamos esto. Así que, colega contadora, ¿qué les parece si nos explica sintéticamente esto que pretendemos explicarle hoy a nuestra audiencia? ¿Cómo no? Pero vamos primero a leer la carta de la Coordinadora General del Encuentro de Geohistoria Regional de la Universidad en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que fue el año pasado, en octubre de 2011. Dice: conste por la presente que José Llor y Ana María Ramírez han presentado a la mesa temática número 12, Desarrollo y Proyección del Cooperativismo, la economía social en la región siglos XIX y XX, coordinado por la profesora Celia López y el licenciado Felipe Arella. La ponencia titulada Primeras aproximaciones a la historiografía de la educación cooperativa escolar en Formosa a través de instrumentos oficiales en el marco del 31 Encuentro de Geohistoria Regional. Así ella hizo en la Universidad de Entre Ríos. Ahí fue la primera exposición y presentación y exposición de este trabajo. Sí, se aprobó entre todas las ponencias que se presentaron. Esta fue una de las ponencias aprobadas. Y luego tenemos también la adhesión de nuestra querida y muy respetada magíster en Historia de América, la licenciada Karina Edith Jiménez, que también fue nuestra directora de tesis, Roque, y la próxima la directora de tesis también del colega de Raúl. Sí, y dice así. Por favor, porque es muy chiquita la letra. El archivo histórico, o sea, Formosa, 16 de septiembre de 2011. El archivo histórico provincial adhiere con júbilo a la participación de Tecnicop en sus referentes, profesor José Llor y contadora Ana María Ramírez Zarza, con la ponencia Primeras aproximaciones a la historiografía de la educación cooperativa escolar en Formosa a través de instrumentos oficiales, en el 31 Encuentro de Geohistoria Regional a realizarse en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Confiando en la calidad del trabajo desarrollado y seguros de la importancia de la temática abordada para la historiografía formoseña y regional, auguramos éxitos en la recepción y difusión de tan interesante ponencia. Firma licenciada Karina Jiménez, responsable del Departamento de Archivo Histórico y Bibliográfico y Biblioteca Regional. Vaya para ella entonces nuestro agradecimiento y también de nuestro líder conductor, el profesor licenciado George. Y bueno, siguiendo con la exposición, vamos a ver ahora el prólogo, partes de este prólogo porque es bastante largo, pero vamos a sintetizar. Sí. Ya lo hemos tenido acá invitado especialmente al profesor Julio Ortiz. Sí. Eso yo me voy a leerlo porque quiero hacerlo. Y que, Miguel, si podemos pasar, tenemos en el Power, ahí está. Dice, la solidaridad, esencia del cooperativista, sostiene los valores fundamentales de la comunidad en que vive. Corresponde entonces preguntarse, ¿por qué en nuestra provincia de Formosa el cooperativismo tiene tan escasa presencia? ¿Es este el marco en el que viene trabajando desde hace décadas un grupo de estudiosos del tema, entre los que sobresalen José George y Ana María Ramírez, entre otros? Una lucha desigual, muchas veces incomprendida, con respuestas estatales esporádicas, ajenas a un proyecto de mediano o largo plazo. Sin embargo, es resaltante el convencimiento con que predican George y Ramírez y la perseverancia con que actúan, muchas veces remando en el medio de un arenal, sabiendo que al final del mismo han de encontrar las aguas calmas. Profesor Julio Alberto Ortiz, docente, historiador. Este es el prólogo que nos hiciera este docente también, amigo y colega, haciendo dentro de lo que usted decía, contadora, una síntesis del prólogo que lo leímos a nuestra audiencia. Muy bien, vamos a seguir entonces y vamos a presentar cuál fue nuestra hipótesis en la elaboración de este documento. Bien. Nosotros, a través de estos documentos, lo que buscamos es ver cómo la educación cooperativa forma parte de la educación formal de la provincia de Formosa. ¿A través de qué? De los propios instrumentos emanados del Ministerio de Cultura y Educación y de las entrevistas realizadas por sus autores centrales, el profesor Santiago Calafatich y el profesor Ramón Jiménez. Sí. Así es. Sí, y ahí vemos, tenemos lo que dice el profesor Santiago Calafatich. Dice, el interés por relacionar educación y cooperativismo surge de las propias necesidades de los niños ligado al trabajo agrario, a fin de brindarles una herramienta organizativa que les ayude en el futuro a mejorar sus condiciones de trabajo y eleve su calidad de vida y que valoren en definitiva a la educación. Esto es lo que el profesor Santiago Calafatich aporta para la educación, en este caso la historiografía de la educación cooperativa escolar con documentos oficiales. Así es importante también decir que el profesor Calafatich tiene una larga trayectoria, hoy está jubilado por supuesto y sigue en el trabajo investigativo, ocupó distintos cargos de la docencia primaria hasta ser funcionario de la estructura del gobierno provincial dentro del Ministerio de Educación. El licenciado, ¿y qué me dice el profesor Ramón Jiménez? Porque fue usted el que le hizo la... Me sacó de lo que quería. Le sacó la entrevista. Sí. Y comenzamos en realidad esta historia con los documentos oficiales, donde a través de la investigación descubrimos en el boletín oficial, en donde nos habla de los primeros docentes que llevaron a cabo la educación cooperativa en el ámbito formal. Y dice, es de 1972 aproximadamente, ese boletín oficial en donde fue nombrado el profesor Jiménez y dos licenciados más que no recuerdo, uno de ellos el Nereo Romero y el otro creo que es Celso Mazacote, eran los jovencitos. Sí. Y bueno, le hicimos una entrevista en donde él nos comenta con mucho entusiasmo cómo llevaron a cabo en las aulas formoseñas. Dice, éramos tan ingenuos que era puro entusiasmo, pero ¿dónde encontrábamos la esencia? En las escuelas, en la solidaridad. Dice, ¿y qué mejor que llevar el cooperativismo en las escuelas, en las aulas, en donde los niños aprenden realmente? Dice, pero también los padres, en donde todos resolvíamos, dice, mancomunadamente, sí, en esa inhóspita provincia, porque recordemos que en 1972 el interior provincial todavía no es lo que es hoy,
son más de 30 años, 40 aproximadamente, y en donde ellos llevaban esa voz solidaria y decía, era algo nuevo que llegaba. Como las buenas nuevas, como siempre nosotros decimos, el cooperativismo. Era la esperanza, decía él. Y bueno, esa experiencia llevaron a cabo ellos como primeras experiencias en la provincia de Formosa de la educación cooperativa formal. Fueron las primeras experiencias. Cuánta riqueza nuestra cultura, Así es. Nuestro aporte, cuánta riqueza, que eso es lo que estamos tratando de rescatar en este documento, y esperemos que las autoridades lo vean así y no lo dejen de lado, porque ¿cómo vamos a construir el modelo del hombre formoseño si dejamos de lado algo tan esencial que es la educación y que es su formación? A mí me preocupa un tema que veo los minutos. ¿Y qué les parece de una propuesta? Si cerramos con la entrevista al profesor licenciado José Yar, que sustenta primero, todo esto, lo dejamos para la próxima. No, primero lo tenemos al diputado Zárate. Perfecto. Para la entrevista, y cerramos con el licenciado José Yar en el otro módulo. Ahí vamos. Entonces vamos a ir entendiendo esto que estamos explicando, cuál es la situación institucional, política de la educación cooperativa en la provincia de Formosa, para ir siguiendo con este tema que hoy lo traemos. Sí que sí. Señor director, vamos a la entrevista. ¿Cuál es la situación actual de la presentación del proyecto de resolución para el reconocimiento del trabajo de investigación que realizará el profesor licenciado José Yar respecto a la historiografía sobre la educación cooperativa en Formosa, respaldado por supuesto por documentos oficiales? Bueno, en principio este libro de investigación tiene trámite parlamentario, está en la comisión respectiva de Economía. Nosotros hemos hablado en numerosas oportunidades con varios diputados de la comisión, inclusive individualmente con varios de ellos, para ver si podemos lograr el apoyo a esta iniciativa, fundamentalmente a esta investigación de formoseños, tanto del licenciado Yar como de la licenciada Zarza. Y en función de esto le hemos pedido a Bloque Justicialista para que acompañe este proyecto que está firmado por la Unión Cívica Radical, pero que en principio querríamos que fuera del recinto, del pleno. Durante este tiempo, creo que cerca de 2 meses, no hemos podido lograr el apoyo de los diputados del justicialismo. No obstante eso, creemos que esto es importante para la vida de los formoseños, esencialmente en cuanto al conocimiento del cooperativismo, de la investigación y fundamentalmente el conocimiento de la solidaridad que debe haber en todos los formoseños a través del cooperativismo. Vamos a pedir que se trate sobre tablas el día jueves para ver si en última instancia logramos que concitar el apoyo y el interés del justicialismo. Esperemos que así sea, primero porque creemos que no podemos dejar pasar una oportunidad importante, fundamentalmente de reconocimiento, que me parece que es lo que estamos buscando, de investigadores formoseños, como te decía, tanto de la señora Zarza, del licenciado Yar, inclusive del docente Calafatich, del maestro normal, como siempre le digo a Ramón Jiménez. Entonces me parece que esto es un reconocimiento también de la Unión Cívica Radical hacia todas estas personas que, aún no siendo de nuestro partido, han hecho un aporte muy importante para el pueblo de la provincia de Formosa. Nosotros estamos entusiasmados con este proyecto que hemos presentado. Uno, porque representan a un sector importante del pueblo, es decir, de la Unión Cívica Radical. Pero como bien usted lo dice, si es aprobado por la mayoría, estaría el conjunto del pueblo representado en este proyecto de resolución. ¿Cuál es la situación política dentro de la Cámara de Diputados? ¿Es cómo se habla? ¿Es cómo se dice? ¿Es que hay ya como un poder absoluto? ¿Las prácticas democráticas son mínimas? ¿Hay poco espacio para el radicalismo? ¿Cuál es la situación política? En principio, los números son los que hablan. En la legislatura somos 30, de los cuales 1/3 del radicalismo, o sea, 8 diputados aproximadamente, ellos son 22. Y la situación política grave es que muchos de los proyectos impulsados por el radicalismo no son tratados en el recinto, muchos de ellos importantes, como por ejemplo el tema hablábamos un par de años atrás de los códigos de cuentos, que lo hemos presentado en innumerables oportunidades y nunca han sido tratados, y después el gobierno tomó y lo hizo como si fueran de ellos. Este tema también
de los hospitales para atención de enfermos psicológicos, el tema del instituto para tratar las adicciones, que hemos presentado proyectos entre otras cosas, y también proyectos como el que ustedes plantean, que al ser una iniciativa de ustedes y tomarlo nosotros como propio, son importantes en cuanto a la historia de Formosa, y principalmente a que la Cámara se preocupa por estas cosas y trata de que el gobierno lo implemente en las escuelas y en los lugares donde se enseñan alumnos de cooperativismo. O sea, el radicalismo no reniega de su historia cooperativista, lo hemos hecho con Alfonsín en su momento, no con los resultados deseados, pero el radicalismo siempre ha impulsado el cooperativismo, y nos parece esto una iniciativa interesante, innovadora, que muestra la preocupación de un grupo de personas acerca de la historia del cooperativismo en Formosa, que no creo que haya o haga daño a nadie. Entonces me parece que pedirle al justicialismo que nos acompañe en esta iniciativa, me parece que lo tienen que hacer, y si no lo hace, bueno, la historia lo juzgará, y la gente de Formosa se dará cuenta que solamente le dan importancia a las cosas que ellos impulsan y no a aquellas personas que desde abajo, sin estímulos oficiales, sin subsidios, trabajan igual para su provincia, como es técnico que hace tiempo que viene trabajando en este tema y en otros temas importantes, con publicaciones no solamente locales, sino que son nacionales e internacionales. Muchas gracias, diputado. Bien, ahí teníamos el reportaje al diputado Osvaldo Zárate del bloque de la Unión Cívica Radical. Y para que nosotros mis colegas hicieron referencia en cuanto al profesor Santiago Calafatich y el profesor Ramón Francisco Jiménez, pero también es importante destacar, amables televidentes, el aporte del Prodecop escolar. Esto que el licenciado José Llor tuvo sus andanzas junto con el colega Roque Argüello y la contadora Ramírez Zarza, tuvieron que andar transitando los pasillos del Ministerio de Cultura y Educación para que se apruebe el Prodecop escolar. Después de una larga insistencia, se logra el Prodecop escolar, y allí se logra conjugar lo que es la educación cooperativa, es decir, sustentado con los aportes del profesor Santiago Calafatich, con los aportes del profesor Francisco Ramón Jiménez y con los aportes hechos por el licenciado José Llor y la contadora Ramírez Zarza a través del Prodecop escolar provincial. Allí, colega, cierra un poco esto de la historiografía escolar. Lamentablemente, y con dolor lo decimos, hoy defenestrado por el Ministerio de Educación. Así es. Pese a que existe la Ley 26.206, artículo 90, de la obligatoriedad del cumplimiento de esta manda legal. Sí. Pero bueno, sí. Este documento nosotros demostramos, si ustedes me permiten, sí, voy a leer acá, porque el colega Argüello hizo una referencia muy importante en el comienzo. Y eso es lo que buscamos, lo que logramos, lo que demostramos. El legado histórico del militante de la educación cooperativa en Formosa. Así es, sí, forma parte de nuestro acervo cultural. La tesis que lo hemos demostrado es: la trascendencia de las acciones educativas cooperativas en la provincia de Formosa, acogidas en el seno de su sistema oficial educativo, forma parte indisoluble de ella. Es el legado histórico de los profesores Ramón Jiménez, Santiago Calafatich y José Llor a la provincia de Formosa. Eso está plasmado en el documento y absolutamente demostrado, sin ningún lugar a dudas. Así es. Y colega, para ir cerrando la programación del día de la fecha, tenemos un reportaje hecho al licenciado José Llor que vamos a compartir con ustedes, estimados televidentes. Señor director. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta reunión? Muy buena, muy estimulante. Hemos dialogado muy amenamente, a fondo diría yo, sobre los problemas, incluso el relacionamiento entre bancadas, ¿sí? La convivencia cotidiana del radicalismo con el peronismo en cuanto a los trabajos, en cuanto a las presentaciones, en cuanto a los números, si realmente existe o no lo que está en el acervo popular de que existe la dictadura de los números. Todos estos temas hemos tocado.
Pero lo fundamental, el meollo de la cuestión que nos ocupa es que va a impulsar con vigor necesario que se apruebe este proyecto. Este proyecto, que tenemos que decirlo, no cansarnos, ¿de qué se trata? Se trata del rescate histórico de las acciones pedagógicas cooperativas escolares que realizaron, yo diría, nuestros héroes docentes. Estamos hablando del profesor Jiménez, estamos hablando del doctor Calafate, y luego ya lo nuestro, que se sustentó, se tomó como base y sustento esas acciones preliminares de nuestra querida Formosa, sobre todo del interior, esos esfuerzos muy de docentes que involucraron a la comunidad, a la forma de producir, dando el elemento tipificante de la organización. Lógicamente que para nosotros es muy caro la cuestión de la organización, el concepto de la comunidad organizativa, y qué mejor que la educación y la producción y el cooperativismo como elemento coadyuvante, como elemento que suelda esta unidad educativa. Bueno, esas acciones han sido rescatadas en un tiempo que llevó su esfuerzo, llevó su dedicación para rescatar documentaciones oficiales, es decir, que el propio Estado emitió esas documentaciones enmarcando al cooperativismo escolar, y eso es lo que se ha sintetizado en este libro, que debe ser valorado por la legislatura y luego impreso, y para que todo Formosa lo conozcan los docentes, los alumnos, conozcan, el pueblo formoseño conozca su historia educativa cooperativa basado en un esfuerzo mancomunado entre gobierno y docentes. De eso se trata. Así es decir, nadie puede querer, dice, lo que no conoce, hay una frase, ¿no? Y rescatar nuestra historia, rescatar nuestra esencia misma. Y esto es la importancia que tiene, ¿no es cierto?, esta investigación. Y por otra, los presentamos donde deberíamos presentar, pues, es decir, a los representantes del pueblo, que deben encargarse nuevamente de volver a partir de esta resolución y la importancia institucional hacia el pueblo, ¿no es cierto? Esa es la idea, esa es la concepción. Claro, que todos participemos, una real y concreta democracia, donde todos vayamos construyendo la identidad formoseña cooperativa, donde vamos rescatando. Y acá hay un elemento fundamental a la cual me lleva tus palabras, que es la formosidad, es decir, el elemento sustancioso del carácter del formoseño, la identidad que le hace diferente al de otras provincias, que tiene una identidad peculiar, suya, sui generis, el formoseño, ¿no es cierto?, que tiene varias fuentes de inmigrantes que lo fueron conformando. Bueno, en el aspecto educativo, cooperativo escolar, se rescata esa herencia, ese legado, porque sin legado, sin herencia, sin historia escrita, es imposible conformar la identidad formoseña en este caso. Eso es lo que aporta o pretende aportar esta investigación, aportar formosidad en el aspecto educativo cooperativo escolar y mostrar al mundo, ¿por qué no?, que en Formosa hubieron y existen docentes que se van más allá de sus horas cátedra para fomentar la organización productiva. Bueno, eso es importante. Sin eso no podemos hablar de formosidad, porque va a estar ausente un elemento fundamental de la educación, del esfuerzo mancomunado de docentes. ¿Y cómo puede ser eso? Yo hago esa pregunta. Es decir, la educación cooperativa escolar, con todos estos antecedentes, ¿puede estar ausente de la conformación del espíritu formoseño? Probablemente que no. Bueno, con la esperanza que esta resolución, este proyecto de resolución sea aprobado
a través de nuestros representantes, es decir, los diputados provinciales en la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa. Nos vamos despidiendo de ustedes de esta entrevista que hemos hecho aquí entre nosotros. Bien, ahí estaba, ¿no es cierto?, el trabajo interinstitucional que llevamos a cabo, en este caso con uno de los estamentos del Estado como es la legislatura, que lo que buscamos, es decir, a partir del trabajo investigativo sustentado científicamente, luego buscamos el apoyo político institucional que tiene que ser los estamentos del Estado. Si no son los estamentos del Estado, donde necesariamente debe ser así. Es lo que hacemos y lo que hicimos en este caso. Primero el Poder Ejecutivo, ahora el Poder Legislativo, que esperamos una respuesta favorable a la educación y a la historia de cooperativa formoseña. Y bueno, el tiempo se nos fue, yo me voy despidiendo, seguramente que estaremos acá dentro de unos días. Y bueno, este es el gran hombre que marcó Formosa, es el gran estratega del movimiento cooperativo, ahí lo tienen. Por él se formó, por el cooperativismo formó su mente y templó su corazón. Así es. Bueno, amables televidentes, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por estar ahí.